Pues estamos entonces iniciando aquí ¿con qué vamos a iniciar hoy, Abigail? Con la lección 2. Y en la lección 2, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver los tipos de aplicaciones que podemos programar. Sí. Vamos a analizar brevemente los diferentes tipos de aplicaciones que un programador puede encontrar en sus tareas de programación de día a día. Cuando me hablas de tipos de aplicaciones, ¿a qué te refieres? Bueno, pues tenemos las aplicaciones de consola, las aplicaciones de escritorio o gráficas y las aplicaciones web. Y bueno, creo que ahorita ya hay más. Aplicaciones para dispositivos móviles. Pero esas entrarían en las gráficas, con interfaz gráfica de usuario. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, de las aplicaciones que creas para la Raspberry. Sí, esa debería de ser una aplicación gráfica. Sí. Pues prácticamente es eso, aplicaciones gráficas y no gráficas, se podría resumir, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de las gráficas, pues son para escritorio o para dispositivos móviles y para web también, ¿no? Sí. Correcto, muy bien. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta lección. ¿Objetivos? Los objetivos, bueno, tenemos como objetivo describir los tipos más comunes de aplicaciones. Ajá, correcto. Ese es el único objetivo. Entonces está pequeñita esta lección, ¿no? Así es. Correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir acerca de las aplicaciones de línea de comandos? Adelante. Ver una aplicación de línea de comandos también se conoce como de consola y son las aplicaciones que no utilizan elementos gráficos, o sea que, bueno, sí utilizan elementos gráficos, pero únicamente es texto, realmente. No son gráficos así de puntos, digamos, píxeles. Y imágenes y cosas así. Dibujitos, correcto. Muy bien, entonces una aplicación de línea de comandos o consola no usa elementos gráficos que estén habilitados para utilizarse con el ratón o las pantallas táctiles, ¿no? Sí es. Correcto. ¿Qué más podemos decir? Y bueno, que algunas veces estas aplicaciones de línea de comandos son conocidas como aplicaciones de MS2 o aplicaciones de MS2 prompt. O sea, ¿Qué cosa es eso del prompt? La línea de comandos, ¿no? El símbolo del sistema. El símbolo del sistema. Hoy en día ya la gente ya no conoce. Estuve platicando en la semana con unos profesores que dan clases de informática a preparatorianos y me dicen que sí les enseñan algo de MS2, pero no hacen mucho hincapié en ello, ¿no? Entonces yo les digo, pues yo creo que les deben enseñar más de MS2, porque si no, entonces pues se vuelven totalmente gráficos, ¿no? Y luego por eso nos critican los Linuxeros a los Windowseros de que todo es gráfico y todo bonito y que Linux se mueven más por comandos, etcétera, ¿no? Entonces es bueno saberse mover por la línea de comandos. ¿Puedes mostrarme el MS2 prompt? ¿Cómo veo eso? Si es que no lo sé. Podemos teclear o buscar en nuestro programa. Ahí en Windows 10 donde lo encuentro. Voy a buscarlo en mi menú y le voy a poner CMD. Y aquí ya está Command Prompt o la del desarrollador. Esa línea de comandos es porque instalaste Visual Studio, ¿verdad? Así es. Se instaló su propio entorno de línea de comandos. Y el que viene natural, Command Prompt, ¿verdad? Command Prompt. Correcto. Ahí está. Normalmente es una pantalla negra, pero esta tiene un color blanco. Así déjalo. Sí, así se ve mejor. Entonces es la famosa línea de comandos. Y el famoso prompt es ¿cuál es el prompt? El cursorcito ahí está con su C2 diagonal user diagonal instructor. Ese es el prompt, ¿verdad? Y el cursor que está ahí. Parpadeando. Sí.
Hay cosas que de repente pues no se sabe mucho, como por ejemplo, algunas personas no sabrán que el prompt se puede cambiar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si le pones la instrucción prompt, ajá, prompt, ajá, espacio, interrogación, a ver, ponle, enter. Entonces, ya cambiaste tu prompt, a ver, dale SLS, dir. Entonces ya cambiaste tu prompt, ¿no? Ponle, por ejemplo, el prompt, pesos G, prompt, pesitos ajá, G, ajá, dale dir. Entonces, si te das cuenta, ahí ya cambiaste tu prompt, ahora ya nada más el símbolo mayor que. Sí. A ver, ponle prompt, pesos P, prompt, pesos P. Y ya volvió. Entonces, pero no volvió todo. Te falta el diagonal, ¿no? el mayor que es el que te falta. Pero ya sabes cómo se pone el mayor que, ¿no? Sí. Y ya sabes cómo se pone la ruta actual. Entonces ya podrías definir un propio prompt. Fíjate una broma que alguna vez me hicieron. No tanto como que me lo hicieran a mí, sino había una persona que sabía más. Entonces, cuando iba a la universidad, pues rentábamos, o sea, apartábamos máquina, más bien. Entonces llegabas tempranito y te toca a las de 10 a 11. Ok, entonces ahí a las 10 de la mañana estás listo para entrar porque estaba acotado sobre el reloj, ¿no? Entonces, llegabas y el tipo, otra persona, otro compañero que ocupó de 9 a 10, pues dejaba la máquina prendida, etcétera, ¿no? Entonces, de repente vi un mensaje, si le pones prompt, por ejemplo, no molestar, o no tocar, ponle no tocar, punto, enter, ahora dale CLS. Entonces, en cierta ocasión entré a la máquina, pues ya me toca trabajar y de repente dice no tocar. Ah, caray, ¿qué pasa, no? Pues le di enter, ¿no? Enter, y dice no tocar. ¿Qué le pasó? ¿Está congelada o qué, no? Era cuando todavía no sabía yo del prompt. Entonces, así como para bromas, ahí se puede. ¿Qué pasa si le pones prompt así sin nada? Prompt. Se regresa a su default, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese es el famoso prompt y esa es la ventana del prompt de comandos. Realmente en MS2 existía el command.com, que era el intérprete de comandos precisamente, ¿no? Entonces ese era el que se utilizaba. Y de ahí del prompt, por eso la línea de comandos o el command prompt, así se le conocía, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones que corren ahí son aplicaciones de consola, ¿no? Ok, correcto. Muy bien. ¿Qué más, Sabi? Y bueno, otro ejemplo de una aplicación de línea de comandos que ha ganado una amplia aceptación en los últimos años es la aplicación de Windows PowerShell, que permite a los usuarios automatizar tareas o realizar una secuencia de tareas, batch, para ejecutar una serie de comandos. Ok. ¿Y cómo abro el PowerShell? Entonces aquí escribo PowerShell. Ahí. Y ya. ¿Y qué pasó? Acá, bueno, acá ya me doy cuenta que está en PowerShell porque acá cambió. Pero realmente es la misma consola, ¿no? El PowerShell es el hermano moderno del Command Prompt.
O sea que lo que puedo hacer en el prompt lo puedo hacer en el PowerShell. Sí, por cierto, ¿cómo te sales del command prompt sin darle a la X? Exit. Exit. A ver. Uy. No, no salió. Control X. Control X. O quit. Quit. Ay. Ahí ya no sé qué hizo porque ya no se ve. Dice ahí una combinación. Ciérrale a la X. Ok. El PowerShell también lo puedes acceder directamente ahí desde el search. Puedes ponerle ahí PowerShell. Ahí está Windows PowerShell, ahí te lo está mostrando. Entonces, se parece mucho al Command Prompt, de hecho son hermanitos. Tiene los mismos comandos, CLS, dale, por ejemplo. Ahí está, limpiar pantalla, dale dir. Ahí está. Entonces, prácticamente puedes hacer lo mismo que haces con el Command Prompt. O sea, como que es más evolucionado. Pero este tiene la ventaja de que también puedes ejecutar scripts de PowerShell. Entonces, en la actualidad, la mayoría de los, la mayoría de las nuevas, tareas administrativas en Windows se pueden hacer a través del modo gráfico, pero hay muchas cosas que no se pueden hacer a través del modo gráfico, pero sí se pueden hacer a través de PowerShell. Entonces existe, por ejemplo, con puro PowerShell yo puedo publicar una aplicación de PHP hacia la nube Windows Azure, con puros comandos PowerShell, ¿no? Cosa que no podría yo hacer con MS2, o sea que este PowerShell prácticamente contiene al MS2, pero además te permite ejecutar scripts propios de PowerShell. Entonces es una herramienta muy poderosa, ¿no? Entonces, pues ese es otro ejemplo de ventana de líneas de comando, ¿no? Así es. También si le das botón derecho a tu ventanita de Windows 10, tienes ahí en el menú que se abre, el menú contextual, tienes el Command Prompt y tienes el Command Prompt como admin. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Command Prompt contra Command Prompt como admin. Tengo permisos de administrador. Puedes entrar a trabajar con privilegios de administrador, ¿verdad? A diferencia del Command Prompt, que es como un usuario común y corriente, ¿no? ¿Qué más podemos ver? También aquí, si nosotros le damos a ver botón derecho propiedades, por ahí tenemos esta opción aquí en Navigation, Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu. Cuando le des así lo que hiciste, botón derecho, etcétera, en lugar de que te aparezca el Command Prompt, ¿qué te va a aparecer? El PowerShell. A ver, activa esa opción y dale OK. A ver, ahora dale botón derecho a tu banderita y ahí está, ¿no? O sea, en lugar de que utilices el Command Prompt, ahora utilizas el PowerShell, ¿correcto? Y a ver, dale, PowerShell, admin. Lo mismo también trabajas en el contexto del administrador o en el contexto del usuario normal. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, si quieres, cierra tus ventanas. Cierra. Y regrésale al Command Prompt. Botón derecho, propiedades. Damos. OK. Y a ver otra vez. Acá ya está. Correcto. ¿Lo activo? Sí. Sí, ahora entra como administrador. Ahí está, ¿no? Entonces, digamos, esa es la ventana del Command Prompt. Un ejemplo de una aplicación, o más bien, ¿en qué se caracterizan las aplicaciones de consola? En que su ambiente únicamente es de texto. O sea que solamente podemos escribir y vamos a leer texto. ¿Podrías hacer una aplicación de consola? Sí. Sí, por ejemplo, a ver, abre pero sin Visual Studio. Ok, entonces abro mi notepad. Ajá.
pues una aplicación típica que me pregunte cómo me llamo y que luego me diga hola y el nombre que yo le di. Ok. A Ya ver se qué me tanto olvidó. recuerdas Ya sé. de línea de Dele. comandos, ¿no? O nada más eres buena en Visual Studio. Mi clase es el... Entonces, como observaciones, no sabemos todavía, sí, tú síguele. Todavía no sabemos todavía de C#, sin embargo, vamos a irles dando ejemplitos de cómo se crearía una aplicación común y corriente en C#. Y bueno, ahí tenemos, si quieres lo más simple, quítale eso de public, o sea, vamos a dejarla limpia, ¿no? Class, hola, estamos aquí en .NET. El componente principal son las clases, ¿verdad? Una clase es como una plantilla. Una clase lo podemos ver como el plano de una casa, el plano de un automóvil, el plano de un fraccionamiento. O sea, no existe el fraccionamiento, no existe la casa, no existe el auto, sino apenas tenemos el puro diseño, ¿no? Entonces, una clase es el diseño, así como un plano es el diseño de una casa, una clase es el diseño de un objeto, ¿no? Entonces, lo que tú estás definiendo ahí es el diseño de lo que va a ser un objeto, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones C# deben de tener un método estático, que puede devolver int o void, y que debe llamarse main con la M mayúscula, ¿correcto? Entonces, esa es una clase con un método llamado main, que es estático, y que va a servir como punto de inicio para la ejecución de la aplicación, ¿correcto? Entonces ahí, por ejemplo, manda a través de la consola un mensaje: hola, ¿cuál es tu nombre? Aquí lo que Abby está haciendo es que está utilizando un objeto, una clase console, así se llama la clase, console. Esta clase console tiene ciertos miembros. Uno de esos miembros es el miembro que se llama GUIline. Pero consola vive en una ruta, vive en un espacio de nombres. ¿En qué espacio de nombres vive? En el system. Entonces console vive en el system. Entonces, así como nosotros ponemos C, diagonal invertida, Windows, diagonal invertida, Microsoft.NET, diagonal invertida, bla, 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 hasta llegar al compilador, en el caso de las aplicaciones .NET existen un conjunto de clases que ya vienen predefinidas. Y así como los archivos en nuestro disco duro se almacenan o se agrupan más bien mediante carpetas, en el caso de las clases se agrupan en librerías. En librerías, pero las librerías van agrupadas en espacios de nombre. En espacios de nombres, efectivamente, ¿no? Entonces, nuestras clases van dentro de espacios de nombre. Por ejemplo, console está dentro del espacio system. Si console fuera un archivo, pudiéramos decir que console está dentro del directorio system. Sí, pero aquí en términos de las aplicaciones .NET, console está dentro del espacio de nombres system. Entonces, con esa instrucción system.console está accediendo a la clase llamada console. Y console tiene un método llamado GUIline. Ese método GUIline, hablar de métodos, para los que conozcan otros lenguajes de programación, un método es una función, lo que se conoce en Pascal como function, o lo que se conoce en C como function. Bueno, aquí también en C#, GUIline es una función dentro de console, o más formalmente es un método dentro de console,
o formalmente también es un miembro de Console. Entonces él está diciendo que escriba ese mensaje, pero ahí va a poner el mensaje y va a pasar a una siguiente línea. Yo quiero que se lea en la misma línea. Entonces le digo nada más write y no le digo writeline. A continuación quiero esperar a que el usuario me dé su nombre. Entonces le vamos a poner system.console.readline. Entonces readline va a ser que se espere que el usuario escriba algo y que presione enter. Readline va a tomar ese dato de la consola y me lo va a devolver. Entonces el resultado del readline lo debo de almacenar en una variable. Si le ponemos el nombre de la variable, o sea, está declarando una variable llamada nombre y le va a asignar el valor que regrese readline. A continuación, pues quiero escribir hola y el nombre que corresponda, el que me haya dicho el usuario. Entonces le damos ahí system.console.writeline y ahora sí le ponemos hola y luego le quiere concatenar a Abigail con el resultado que nos haya devuelto readline, que a final de cuentas va a tener lo que el usuario escribió, ¿no? Esa es una simple aplicación, muy sencilla. Es una aplicación de consola, ¿correcto? A ver, entonces, salvemos. Pongámosle un nombre con extensión .cs. ¿Cómo le pongo el archivo? Hola. Como quieras. Mi clase se llama hola. Ajá. Y le damos salvar. Correcto. Entonces, vámonos a compilar. Recuerden que el compilador se encuentra en el disco C, etcétera. Entonces, si quieres, ve a dónde está el compilador para que arrastres la ruta y lo sueltes, porque estás en una línea de comandos normal, no es la de Visual Studio, ¿no? Entonces, Windows, Microsoft.net, Framework 64 y por ahí está CSS, C# Compiler. Ahí está, arrástralo. Sí, ya lo arrastró más, ¿no? Ahora no quiere. No quiere. ¿Y ahora cómo vas a compilar si ya no quiere? Ok, pues me dirijo a este directorio. Bueno, tengo dos opciones. O ponerle la ruta. Ponle la ruta. Ups. Ups, ya quiso. Ahí está. Y ahora le digo es diagonal, ¿no? Sí. Al 92. CSC. Sí. Y luego... Ay. Ya no me acuerdo. Luego le digo la ruta de donde está mi archivo. Pues la recomendación es que te vayas primero a donde está tu archivo.
Ok, me voy primero a donde está mi archivo entonces. Sí. Sete. Diagonal. Te pierden las teclas Sí. y el 2 puntos también. El 2 puntos también. Ahí está. Dir. Ajá, acá está mi archivo. Ujú. Ahora sí ya pongo mi comando. Ahí está. Luego, A ver, vuelve a arrastrar. Dale escape, CLS. escape. CLS. A ver, arrastra. ¿Dónde estoy? Arrastrando no quiere. No, esta vez no quiso. Bueno. Ahí está. Como que tarda. Ujú. Sí, porque le di clic y ya apareció. Ok. Al 92 CSS Ujú. y hola.cs. Correcto, ahí está la aplicación de consola. Ujú. ¿Y cómo se ejecuta? Nada más le pongo hola. Y ya me dice cuál es mi nombre. Voy a poner Abigail. Doy enter y ya me dice hola Abigail. Ok, entonces ahí está tu ejemplo de aplicación de consola, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Pues ahí está entonces. Esas son las famosas aplicaciones de consola y prácticamente no hay elementos, Como botones o cosas. sí, que puedan ser activados con el mouse, ¿no? O con touch. Tu pantalla es touch, puedes tratar de subirte. Pues no, ¿verdad? No. Sí, no. O sea, nada más se ve, a ver, pícale. Nada más se ve donde le diste clic, pero realmente la consola no está. Pero sigue acá Sí, el sí, sí, cursorcito. no está, correcto. Esas son las aplicaciones de consola. Ujú. Muy bien, Abigail. Pues hay que trabajar más con la consola. No. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay. Bueno, pues tenemos las aplicaciones Windows y Ajá. otras aplicaciones con interfaz gráfica de usuario. Ajá, esos son los otros tipos de aplicaciones. Ujú. Ajá. La mayoría de los usuarios de las computadoras están familiarizados con aplicaciones basadas en gráficos, las cuales se ejecutan en sistemas operativos como Windows, MacOS y iOS. MacOS y iOS. Y algunas variantes Linux. de Unix y Linux, así es. Ajá. Correcto. Las aplicaciones con interfaces gráficas de usuario se caracterizan por tener gráficos bien diseñados y los elementos de la interfaz con los cuales el usuario puede interactuar, están definidos mientras que la aplicación se ejecuta. Estos Ujú. elementos incluyen como ventanas, las cuales se proveen con un marco para la aplicación, junto con los botones, imágenes y algunos otros controles, como son barras de desplazamiento, listas y bueno, tenemos muchas actualmente, muchos controles que ya podemos ir agregando. Correcto. Ujú. Muy bien. Entonces esos ya interactúan con el mouse, ¿no? Sí, ya necesitamos un mouse, el teclado también, Ujú. Dispositivos táctiles. las touch screen, Ajá. etcétera. Algunos ejemplos de aplicaciones con la que pudiéramos estar familiarizados todos. Pues son Microsoft Office, todo el Ujú. Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Sí. Incluso Visual Studio como el
entorno de desarrollo, Ujú, algunos juegos como es el de Angry Birds, ujú, algunas otras aplicaciones como para móviles como es el Instagram, ajá, e incluso algunos sistemas operativos como Windows, Linux y MacOS, aunque están catalogados en los sistemas operativos, también son aplicaciones con interfaz gráfica y a su vez contienen muchas aplicaciones con interfaces gráficas. correcto. Muy bien. Incluso pueden tener las dos, como el Windows, tiene la Ok. consola y tiene aplicaciones. Ok, correcto. ¿Qué más? Ujú. Bueno, pues al crear aplicaciones con interfaces gráficas, se trabaja con frameworks específicos que permiten la creación de los componentes gráficos. Ujú, En Visual Studio podemos crear aplicaciones y se puede elegir entre entre varias plantillas que nos proporcionan el framework para crear la interfaz de usuario. correcto. Entonces en Visual Studio tenemos distintas plantillas, ¿no? Así es. Que nos permiten crear distintos tipos de aplicaciones gráficas. Ujú. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué tipos de plantillas? ¿Puedes Por abrir ejemplo, Visual Studio y mostrarnos? A ver, sí. que de repente abrimos Visual Studio, híjole, y vemos un montón de cosas, entonces de repente, nos surge la duda, ¿qué cosa es cada una de esas plantillas, no? Realmente la idea de Visual Studio, pues es que, a diferencia de lo que estamos haciendo aquí con el blog de notas, que no es nada productivo, que inclusive tú que ya tienes que estar programando, de repente Se me olvida. regresarte al blog de notas, como que Visual Studio te hace ignorante, ¿no? Sí. Ok, te hace productivo, pero ignorante, entonces eres una ignorante productiva. Ok. Ya, listo. Entonces, cuando nosotros entramos a trabajar con Visual Studio, vemos distintos tipos de proyectos. Le Ujú. damos, por ejemplo, File, New Project, y entonces tenemos distintas categorías, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, Acá está la de tenemos consola. desde los lenguajes, ¿no? Así es. Y por ahí tienes la plantilla. ¿Quieres una aplicación de consola? Acá está. Entonces ahí está. A ver, créate una aplicación de consola con Visual C Sharp. Y lo mismo que hiciste es ahí de que te pide el nombre y luego te dice, dile que no quieres source control, que te pide el nombre y luego te dice cómo te llamas, etcétera. A ver, vuélvelo a hacer. Aquí debe de ser más fácil, ¿verdad? Sí. Ya con un entorno integrado de desarrollo, como lo es Visual Studio, pues tenemos la ayuda del IntelliSense. Así es. Con el IntelliSense, pues prácticamente nos hace más ignorantes y nosotros nada más escribimos y listo, ¿no? Ya no tenemos que recordar, era mayúsculas, minúsculas, cómo es, o sea, el IntelliSense nos va ayudando. Y nosotros nada más escribimos rápido. Correcto, entonces ahí le estás dando el read. Redline, ujú. Listo. Correcto. Y a ver, ejecuta. Ahí aparece la aplicación de consola. Y ahí Uy. le diste, apareció tu nombre Y y se se fue. cerró rápidamente, ¿no? Le pongo un redline. Dices, puedo ponerle un redline para que me espere. Ya que le dé enter otra vez. Ok. Ahora sí. A mi hija. Ay. Hola, Abigail. Ahí Y ahí me está. está esperando.
Correcto. Entonces, desde Visual Studio también se pueden hacer aplicaciones de consola y no nada más desde la consola, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Listo. Entonces, Listo, estábamos aquí. viendo las plantillas. Ajá, entonces ahora, ¿y qué plantillas tenemos para desarrollar aplicaciones Windows? Pues tenemos para escritorio. Si le 365. picas a Windows, me da la impresión, o sea, Windows, ahí debería de ser Windows, y pues no, pues aparece dijo lo consola, mismo. ¿no? Universal. Entonces hay muchas. Pero bueno, veamos otra vez, pícale a Windows. Ujú. Las aplicaciones universales son las de Windows 10, por Así ejemplo, es. ¿no? O sea, puedes crear aplicaciones con Windows 10. La Universal Windows 8.1 son, pues casi como universales, pero tienes que hacer digamos que se puede compartir código entre Windows Phone y Windows 8.1, ¿no? Entonces ese sería. Las Windows Phone Application son las más viejitas ya prácticamente. Nadie desarrolla con Windows Phone 1 y si alguien desarrolla con Windows Phone 1 puede considerarse un poquito obsoleto, ¿no? Mm. Y si quieres desarrollar aplicaciones de escritorio, entonces la estrategia es WPF, Windows Presentation Foundation, ¿no? Y bueno, ahí tienes otros de consola, no tienen nada que ver con una interfaz gráfico, pero ahí están como plantillas. Entonces, si ustedes quieren desarrollar aplicaciones gráficas para escritorio, tienen dos alternativas. ¿Cuáles son? Para escritorio. Escritorio. WPF Ajá. y Forms. El Windows Forms, ¿verdad? Ujú. A ver, créate un proyecto Windows Phone. ¿Has creado aplicaciones Windows Phone? Tú eres de la No. nueva época, ya WPF. Sí. WPF, bueno, pues como no has creado Windows Phone, hoy vas a crear una Windows Phone. Ok. Entonces, estas plantillas lo que tienen es Ya tengo que mi ventanita. me ponen el código ya necesario para que nosotros podamos empezar ya a trabajar, ¿verdad? Se agregan referencias, etcétera, ¿no? Ujú. A ver, pon un text box. Ah, Entonces aquí prácticamente ya tenemos aquí una serie de controles gráficos que ¿con qué? podemos nosotros utilizar. Un text box. Un texto. Sí, un text Sí, box está en orden alfabético. textbox. Ahí está tu Así. text box. Ahora pon un botón. Un botón. Ujú. Ahora pon un label antes del text box. Ese es después del text box. Ah, antes. Antes del text box. Ajá. Ok. Y ahora pon un label después del text box. Ok. Label después del Ahí text está. box. Ok. Al label ponle cuál es tu nombre. ¿Cómo le pongo acá? Es igual que en Presentation Foundation. Ves sus propiedades. Entonces ahí lo que estamos haciendo es diseñar una aplicación gráfica. Y como vamos viendo, a diferencia de las aplicaciones de consola, aquí las aplicaciones gráficas, pues ya tienen más bien controles y pueden jugar con distintas posiciones, etcétera, ¿no? Muy bien. En el botón, dile aceptar, en lugar de botón 1, que sea aceptar. Y una de las cosas con las que se programan aquí en las aplicaciones Windows, pues es a través de los eventos, ¿no? Se dice que las aplicaciones Windows, el lenguaje que utilizamos es orientado a objetos, Ujú. pero el estilo de programación es orientado a eventos. ¿Por Ok. qué? Porque prácticamente lo que programa son manejadores de eventos, ¿no? Si le das doble clic al aceptar, se va a abrir su ventana de código mostrándote el manejador del evento clic del botón 1. Ujú. Entonces de aquí ya le puedes decir, por ejemplo, label 2, que sería o label 1, sí, label 2 punto text. Va a ser igual a.
es igual a hola, espacio, más, y lo que haya en el textbox 1. Textbox 1.text. Punto text. Pues aquí ya estás utilizando los controles, ¿no? Entonces sería el equivalente de la consola, pero bajo ambiente gráfico, ¿no? Si ejecutas tu aplicación gráfica, se va a ver una ventana gráfica y donde tienes controles, ¿no? Entonces Y aquí ya ahora escribo sí. Abigail. Por ejemplo, ¿dónde anda tu mouse? No le des clic, ponlo en el extremo superior derecho de la pantalla, Extremo superior. pero de tu ventanita. Ok. Ahí, por ejemplo. Ahora, tu monitor es touch. Dale a aceptar con el touch. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es una aplicación gráfica y entonces tienes pues acceso a los controles habilitados para mouse, para dispositivos táctiles, ¿no? Esa es una aplicación Windows Phone muy viejita. Muéstrame, por favor, la ventana del explorador de soluciones, solo para ver los archivos que tenemos. Tenemos el Form 1 y el Form 1 que tiene el código de su diseñador. A ver, abre el código del diseñador. Y eso es lo que tiene. Ahí está declarado lo que arrastraste a través, o lo que pusiste a través de arrastrar y soltar. Se agregó directamente ahí vía código, ¿no? Correcto. Si tú ves program, lo que se está haciendo es ejecutar una nueva instancia de Form 1. Y Form 1 pues es el formulario que creaste. ¿Correcto? Entonces así se crea una aplicación Windows Phone. Y si te das cuenta, en Windows Phone las clases heredan de Form. Pero ¿de qué espacio de nombres es Form? Si te posicionas, está en system.windows.forms.form. Ahí está, es una clase que base para interfaces de usuario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la aplicación, otro tipo de aplicación, Windows? A ver, créate una aplicación WPF. Entonces, Windows Phone es una tecnología vieja, digamos. Desde el 2002 desde que salió .NET ya existía Windows Phone. Luego por ahí del 2007 surge el Net Framework 3.0 y una de las cosas interesantes que traía era Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Workflow también venía, CarSpace, otra herramienta que venía por ahí. Entonces, cosas interesantes que aparecieron en la versión 3.0 del Net Framework y una de ellas es WPF, ¿no? Se ve que aquí ya eres más hábil, ¿verdad? En WPF. Algo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que está haciendo Abigail está creando la interfaz de usuario, pero aquí la diferencia contra el Windows Phone es que tenemos dos opciones. Podemos nosotros arrastrar los controles de la misma forma que lo hizo con el Windows Phone o directamente utilizar el código XAML, XAML, Extended Application Markup Language, que es un lenguaje que se utiliza en WPF, XAML, ¿sí? Entonces a través de XAML es un lenguaje de marcado, al igual que HTML, al igual que XML. A través de un lenguaje de marcado nosotros podemos construir la interfaz de usuario, ¿no? Entonces Abigail pues estaba utilizando código XAML para crear la interfaz de usuario. Pero algo interesante de XAML es que para crear aplicaciones de escritorio con Windows Presentation Foundation utilizamos XAML.
Para crear aplicaciones de la plataforma universal de Windows utilizamos SAML. Entonces, prácticamente si aprendemos SAML, ya casi podemos desarrollar aplicaciones de escritorio con WPF, o podemos desarrollar aplicaciones para la plataforma universal de Windows, esto es para Windows 10, o podemos desarrollar aplicaciones para Windows Phone, que también maneja SAML. Entonces, la recomendación aquí es lo que yo les comentaba: ya no programen con Windows Phone, sino más bien, si tienen posibilidades, programen directamente con SAML. Entonces, aquí pues Abigail está construyendo la interfaz de usuario. Vamos a ver a qué hora se termina. Mientras yo voy viendo aquí algunas preguntas que haya. Entonces, vamos a ver. Dice, todos los espacios de nombres y métodos comienzan con mayúsculas. Sí, al menos los que vienen con Microsoft. Para los espacios de nombres se utiliza la nomenclatura Pascal Casing. Entonces, sí, no conozco yo de Microsoft, de lo que viene con el Base Class Library, no conozco un espacio de nombres que empiece con minúsculas. Todos empiezan con mayúsculas, ¿no? Cuando se ingresa como administrador al Command Prompt, no funciona arrastrar y soltar. Ah, interesante. A ver, ahorita probamos. Muchas gracias, Víctor. Entonces, tenemos que probar eso, ¿no? Que en el Command Prompt como administrador no funciona arrastrar y soltar. Es que es algo seguro, ¿verdad? Ok, ya ahorita lo probamos. Por eso no se podía. Dice, las aplicaciones Windows Phone y Android entran en esa clasificación. Pues las aplicaciones Windows Phone y Android son aplicaciones gráficas, sí, podríamos verlas como aplicaciones gráficas. Ya está. Ya está. A ver, ejecutemos. Entonces aquí tenemos nuestra aplicación. Ahí está su nombre. Aceptar. Y listo, ahí está, ¿no? Entonces, esta es una aplicación también de escritorio, pero con WPF, Windows Presentation Foundation. Correcto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos comentar al respecto de las aplicaciones Windows? De las aplicaciones Windows. Ajá. Bueno, pues ya que nos... Existen distintos frameworks, ¿verdad? Ajá. Como el Windows Phone o el WPF. Que Visual Studio proporciona plantillas para aplicaciones y esas plantillas nos permiten para equipos Windows, Windows Phone, tabletas, etcétera, ¿no? También las aplicaciones. ¿Podrías hacer una aplicación universal? ¿Por qué no? A ver, adelante, mientras aquí voy viendo. Vale. Las aplicaciones universales aplicaciones son las que se conocen como Universal Windows Platform o aplicaciones de la plataforma universal de Windows. Son esas aplicaciones que nosotros hacemos un proyecto y ese mismo binario lo podemos implementar en una tableta con Windows 10 o en un teléfono Windows Phone con Windows 10 o en una computadora de escritorio también con Windows 10 y no tengo que estar creando la versión Windows Phone, la versión tableta, la versión escritorio. Incluso también nosotros podemos crear aplicaciones que se ejecuten de la plataforma universal, que se ejecuten en Xbox. Esa es otra ventaja, ¿no? Hagamos la misma aplicación, el mismo Hola Mundo. ¿Cerraste tu WPF? Sí. Probablemente si te traigas con un bill copy-paste, vete a donde lo dejaste, para que vean qué tan transparente pudiera ser el que yo desarrolle una aplicación SAML con WPF, que prácticamente utilizo código SAML, y luego aquí con la plataforma universal de Windows también utilizo SAML.
Entonces, pues qué tan fácil o qué tan transparente, ¿no? Les puedo decir que el SAML de WPF es un 90-95% de transparente, entonces es muy probable que el 90 o casi el 100% del código SAML de una WPF pueda ejecutarse transparentemente en una aplicación universal, ¿no? Pero no el 100% definitivamente, ¿no? Ok, ya acabo. Entonces, copy, ajá, Y me lo llevo a mi aplicación. ajá, y le damos paste. Y entonces aquí no tenemos label. Pero, a ver, vete a la aplicación WPF, vete de WPF. Dale control Z para que se deshaga ese pegado. Entonces, como yo quiero que mi código no lo tenga que repetir, lo voy a cambiar por un text block. ¿Sí? Entonces, un text block, y el text block tiene text. Correcto, y ahí también text block. Y listo, ¿no? ¿Tu código cómo quedó? El del manejador del evento. Ahí, ajá. Correcto, a ver, ejecuta tu código WPF. Entonces, Abigail hizo una aplicación WPF y ahí está. Ahora quiere hacer una aplicación universal, entonces Abigail se va a llevar su código SAML, control C, va a ir a la aplicación universal, le va a dar control Aquí V. tengo. Correcto. Ahora vete al controlador de evento y copia el código de la aplicación WPF. Y llévatelo a la aplicación universal y ejecuta. Local Machine. Sí, en Local Machine. Aquí me da la opción de Local Machine para que la aplicación precisamente se ejecute, se instale en la computadora local. Entonces ahí se va a ver la aplicación UWP, Universal Windows Platform. Y ahí está. Ahí tiene un contadorcito que le pone las aplicaciones universales. Abigail acepta y ahí está. Entonces, como se pudieron dar cuenta, utilizó en WPF instrucciones que fueron 100% compatibles en UWP, pero antes utilizó ella Label, y Label no es compatible no existe en UWP, entonces ahí es un ejemplo de que no es 100% compatible. Ok, pero me voy a lo que sí es compatible y ya puedo transparentemente, ¿no? La ventaja de estas aplicaciones gráficas, dale stop, en el caso de UWP es que podemos hacerle deploy a un teléfono. A ver. Uy, ¿cuál es? Uno de 502 de abajo, el de arriba. El mobile, el primero si quieres seleccionar. Ese. Ahí está seleccionando que se ejecute la aplicación. Vean, un solo binario. O sea, no tiene que hacer otro nuevo proyecto y ahí agregar el código, sino más bien con un solo binario. Para que ejecutes el emulador debiste haber entrado en el contexto de administrador. Como no estás como administradora, entonces por eso no te da permiso. Entonces si quieres salte, aunque está construyendo, ¿no? Está construyendo, hay que terminar de... ¿Cómo le digo? Tienes que dejar que termine. Okay. Ahí lo que está sucediendo es que cuando estás utilizando el emulador tiene que levantarse en Hyper-V. Y Hyper-V pues solamente lo puede administrar un administrador, entonces pues tienes que entrar bajo el contexto de administrador. Ese fue el error que se obtuvo. Muy bien.
Veamos entonces. Ya entraste como administradora. Ujú. Ahí está tu aplicación universal. Y esperamos a que se cargue bien. Ya vimos que sí se pudo ejecutar en la consola transparentemente, ¿no? Ahora vámonos hacia el emulador. Ahí lo que les digo, este proceso es un poquito tardado porque tiene que dar de alta la máquina virtual en el Hyper-V, tiene que lanzar el emulador y luego tiene que hacerle deploy de la aplicación hacia el teléfono y después de un largo esperar, ahí está arrancando por ejemplo el sistema operativo. Después de un largo esperar, entonces ya vamos a ver la aplicación que se ejecuta en un teléfono, ¿no? Ujú. ¿Sale? Entonces, ese es otro ejemplo de aplicaciones gráficas. Y pues otro tipo de aplicaciones, existen plantillas también como por ejemplo Xamarin. Xamarin que es otro framework, ¿sí? Que me permite... ¿Qué sabes de Xamarin? Nos permite crear aplicaciones para Windows Phone, Ajá. iOS Sí. y Android. Windows Phone, iOS y Android, correcto, ¿no? Entonces, a través de Xamarin, yo puedo otra vez crear un solo proyecto, teóricamente, porque realmente no es cierto. Tienes que crear un proyecto iOS, un proyecto Android, un proyecto Windows Phone, y luego un proyecto compartido. Pero la ventaja que tienes es que internamente el framework de Xamarin, cuando tú compilas, se compila para iOS, se compila para Android, se compila para Windows Phone, o sea, lo hace por ti. En lugar de que tú lo tengas que hacer 3 veces, simplemente compilas y él te genera código para iOS, código para Android, código para Windows Phone, pero tienes al menos los 3 proyectos más el proyecto compartido, ya son 4 proyectos. Entonces es como un poquito truculento, ¿no? O sea, a diferencia aquí de que, por ejemplo, las aplicaciones universales, ¿cuántos proyectos ves? Uno solo. Uno solo. Y sin embargo, ese mismo uno solo lo puedes ejecutar en una tableta, en escritorio, en el Windows Phone, en Raspberry, ¿sí? En dispositivos IoT. Entonces, un solo proyecto, o sea, el mismo binario va para todas las plataformas. Y en el caso de Xamarin, no. Xamarin te genera un binario para iOS, un binario para Android, un binario para Windows Phone, 3 binarios. ¿Cuál es la ventaja? Pues que lo hace por ti, tú no lo tienes que hacer manualmente, ¿no? No, Eso es lo que sucede con Xamarin. Ujú. Existen otros frameworks. Xamarin te genera código nativo de cada plataforma. Existen otros frameworks, como por ejemplo Córdoba, que programando, y por cierto, con Xamarin programas en qué lenguaje. C#. Con Córdoba, que es otro framework también que existe para desarrollar aplicaciones móviles, trabajas con JavaScript, HTML y CSS. Tú que ya eres experto en JavaScript, HTML y CSS, Puedo pues pasar ya a Córdoba. podrías pasar a Córdoba. El detalle es que no te genera aplicaciones nativas. Son híbridas. Son híbridas, así Ujú. es. Son más lentas que las que te pudiera generar Xamarin. Pero la ventaja de Córdoba es que es gratuito y la desventaja de Xamarin es que Lo tenemos hay que pagar. Correcto, correcto. Pero digo, o sea, es que la gente me dice, oye Miguel, pero con Xamarin tengo que pagar. Pues es que si vas a desarrollar una aplicación, la vas a vender y entonces al venderla incluyele el costo de tu licencia de Xamarin, ¿no? Que no es realmente mucho, ¿no? Es algo realmente accesible. Y después de todo este rollo, ahí Ahí está va. tu aplicación Windows Phone, ¿no? Estamos viendo la pantalla del Windows 10, Windows Mobile, formalmente Windows Mobile, ¿no? Así se llama. Ujú. Por cierto, ¿tú ya tienes Windows Mobile? No, Todavía no. no tengo sé. No, el celular te quedaste. Por cierto, yo siempre te he dicho que está el concurso donde Microsoft está regalando Así, los teléfonos, teléfonos. pero tu pretexto siempre ha sido que no tienes tiempo, que tienes mucho trabajo, que te explotan, etcétera. Y bueno, te estás perdiendo la oportunidad de ganarte tu teléfono Windows Phone, ¿no? Pero bueno, salí tú. Ahí va.
Y ahí está entonces una sola aplicación que antes se ejecutó en escritorio y ahora se está ejecutando en el dispositivo emulador aquí, pero pues es en un teléfono móvil, ¿no? Entonces un solo proyecto. Muy bien. Veamos, si tienen preguntas, con toda confianza pueden anotarlas ahí en el panel de preguntas y respuestas. Y si no tienen preguntas, pues continuamos, Abigail. ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, que también, por ejemplo, Apple tiene un producto conocido como Xcode, que es un entorno de desarrollo integrado para crear las aplicaciones gráficas para iOS y para macOS. Las aplicaciones de macOS se ejecutan en los sistemas operativos de Macintosh, mientras que las aplicaciones de iOS se ejecutan en los iPhones y los iPads. Correcto, suena así como MacOS o como Mac. monos, ¿no? Sí. Ay. También se pronuncia como Mac OS. Mac OS. Ok. Para que no se ya sienta tan feo, ¿no? Ok. Y bueno, así también como en Visual, también existe el plantillas Xcode para los varios tipos de aplicaciones. Okay. Y para el caso de las aplicaciones con interfaz gráfica de usuario para el sistema operativo Linux o Unix, estas aplicaciones se basan en X Windows, que es el entorno gráfico de estos sistemas operativos. Correcto. Y los entornos gráficos más comunes para Linux son GNOME, no sé cómo se pronuncia, GNOME, y KDE. KDE. Yo recuerdo cuando manejé Linux por ahí de 1992, todo era un ambiente de consola. Sí. Yo me movía mucho con Unix. Me movía yo mucho con Unix por ahí del 92. Y recuerdo que en el 92, finales de 92, principios de 93, empezaba a surgir por ahí un ambiente gráfico que decían, Unix también puede ser gráfico, no nada más es un reto, sino que también puede ser gráfico. Y precisamente el entorno gráfico era X Windows. Y tuvo pues mucho éxito, ¿no? Hoy en día pues se utiliza. Y después de algunos otros años surgió otro sistema operativo, copia de Unix, llamada Linux. Linux no he tenido la oportunidad de trabajarlo. Dije, con Unix me quedo. O sea, Linux como que es un cloncito de Unix. Y es muy potente, realmente, muy potente. Algún día trabajaré más con Linux. Muy bien, ¿qué más? Pues, ¿En qué se diferencian las aplicaciones gráficas de las aplicaciones de consola? pues que en las aplicaciones gráficas ya tenemos más elementos y ya podemos utilizar más elementos gráficos, además del texto. Sí. Y ya podemos utilizar los métodos de entrada, como es el ratón, el teclado, las pantallas, y son más amigables. Ok. Es muy probable que tú no lo sepas. ¿Tú eres de los 80s o de los 90s? 90. ¿Eres de los 90s? No. Por aquellos tiempos, en el 85, cuando surgen las XTs y surge también por ahí Windows, empezaron a surgir utilerías, programitas residentes en memoria, que instalabas como el Sidekick, que les decía yo, las instalabas en MS2. Así se instalaban otras herramientas en la línea de comandos y entonces ya aprovechabas el mouse. Entonces, ya con el mouse, de hecho en el sistema operativo 6.21, el último de los últimos sistemas operativos MS2, ya manejaba mouse. Entonces, eso de que en las aplicaciones de consola no puedes manejar mouse, pues es mentira, porque sí se puede. Pero no es muy común. No es muy común. Y bueno, tú misma pues no fue de tu época, entonces no sabías. Pero sí, también en interfaces de consola se podía manejar el mouse. Muy bien, ¿qué más? Y bueno, pues ahora vamos con las aplicaciones web. Bueno, aquí va. Ahí está. Entonces ya vimos aplicaciones de consola, aplicaciones gráficas y otro tipo de aplicaciones.
son las aplicaciones web que se ejecutan en Internet, bueno, en general, pero es muy común que se ejecuten en los navegadores web en el ordenador del usuario. Okay. Podemos clasificar las aplicaciones web como aplicaciones del lado del cliente y del lado del servidor. Las aplicaciones del lado del cliente son páginas web que se cargan en el navegador web y tienen funcionalidad que se incorpora, pero del lado del cliente, mediante el uso de algún lenguaje de script. Puede ser JavaScript o Visual Basic Scripting Edition. Ese no lo conozco. Ese se utilizó mucho con ASP. Estoy hablando de ASP, no estoy hablando de ASP.NET. Ah, ok. Y ASP se utilizaba mucho, yo desarrollé con ASP en el 94. Del 94 al 90. No, pues prácticamente del 94 hasta el 2000, que surgió ASP.NET, yo estuve programando con ASP. Y el lenguaje que se utilizaba era Visual Basic Scripting Edition. Ok. Sí. Y bueno, estos lenguajes son interpretados en el navegador y toda la funcionalidad sucede ahí mismo. Y con ciertas restricciones en el acceso al sistema de archivos. Ok. Sí, o sea, está limitada a una aplicación web, ¿verdad? Sí. No puede acceder a los muchos archivos. recursos, sí, correcto. Y bueno, las aplicaciones del lado del servidor son las páginas web que dependen de un servidor web para proporcionar funcionalidad. Algunos de los servidores web más típicos es el Microsoft Internet Information Services Server, que es el IIS. Sí, sí. Y tenemos Apache también. Correcto, de los servidores web. Exacto. Y estos servidores web hospedan las páginas que componen la aplicación y envían el HTML hasta la computadora del usuario para mostrarlo por medio del navegador. Correcto. ¿Y por qué pusiste Firefox ahí arribita? ¿Por qué no pusiste...? Ah, así estaba la imagen. Muy bien. Entonces, Firefox, Internet Explorer, o también el Edge, y Chrome, Opera. Que vale la pena ahí comentar entonces, dos poderosos servidores web. IIS, Microsoft, Apache de la familia de los open source, ¿no? Son los dos potentes. Apache sobre Unix, plataformas X, o sea, la X es de Unix, Xenix, Linux, etcétera, ¿no? Okay. Y IIS como servidor de Microsoft, muy potente. IIS puede hospedar aplicaciones PHP, Apache también PHP tradicionalmente. IIS puede hospedar, además de PHP, aplicaciones ASP.NET, Apache solamente PHP. Correcto, okay. Pero o más bien, no puede hospedar aplicaciones ASP.NET, aunque en foros se ha visto que alguien sí pudo, pero a través de hacking, ¿no? O sea, hackeándolo, ¿no? De manera natural. Y en el caso de Microsoft Internet Information Server, pues es transparente ejecutar aplicaciones PHP. Muy bien. Entonces tenemos ahí nuestro código HTML. ¿Qué conceptos vale la pena especificar? Las aplicaciones que se ejecutan del lado del servidor se le conocen como las aplicaciones back-end. Y las aplicaciones del lado del cliente, front-end. Entonces son términos que se utilizan, ¿no? Front-end, lo que va del lado del cliente. Back-end, lo que va del lado del servidor. Lo que va del lado del servidor lo programo con PHP, con C#, con Visual Basic, etcétera. Y lo que va del lado del cliente lo programo con HTML, JavaScript. Eres experta en eso, ¿no? Sí. Okay. Debes de sentirte orgullosa. Sí. Ok. Muy bien. Next. La diferencia entre el cliente y el servidor entre las aplicaciones del cliente y el servidor es que las acciones y suministro de datos por parte del usuario se envían al servidor, donde el servidor procesa los datos y devuelve los resultados. Y en el cliente pues nada más sucede en el puro navegador. Correcto. Y la ventaja de utilizar un lenguaje script del lado del cliente es que podemos actualizar las páginas, validar datos introducidos en el equipo y ya no van al servidor a hacer esa validación. Correcto.
Algunas otras ventajas que tenemos es que reduce la carga en el servidor cuando varios usuarios están accediendo. Sí. Les anoté. Ajá. En la misma aplicación o sitio web, y también tenemos un incremento de la percepción del rendimiento de la aplicación para el usuario, debido a que reduce la ida y vuelta al servidor. Correcto. Las validaciones de datos se realizan antes de enviarlos y esto reduce las posibilidades de hackeo en el servidor. Correcto. Entonces, una de las ventajas de programar del lado del cliente es que en lugar de que consumas los recursos del servidor, pues consumes los recursos del cliente, no saturas el servidor. Exacto. Y entonces pues va a tener mejor rendimiento. Otra cosa es que estando del lado del cliente puedes actualizar pedazos de página en lugar de actualizar toda la página, entonces se ve más interactivo. Muy bien, entonces como observaciones, con tecnologías Microsoft utilizamos C# para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones backend. Y utilizamos tecnologías como JavaScript, que no es de Microsoft, sino más bien es un estándar del lado del cliente, ¿no? Por mucho tiempo se utilizó Visual Basic Script también del lado del cliente, pero no es compatible con otros browsers. Y JavaScript pues es compatible con la mayoría, entonces ya se volvió un de facto ahí para como lenguaje de programación de aplicaciones front-end. Aunque te puedo decir que también JavaScript a través de Node se programan aplicaciones back-end. Sí, entonces también ya hay otras alternativas. Muy bien, ¿qué más? Pues es todo. Es todo. Bueno, tenemos 4 minutos todavía para que nos hagas una aplicación, la típica, otra vez, de cuál es tu nombre, etcétera, ¿no? Pero ahora con web. Okay. Mientras voy leyendo algunas preguntas, tú sigue programando. Ok, bueno, aquí nos decían, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo hacer una aplicación en segundo plano o es igual a hacer una aplicación consola? No, las aplicaciones en segundo plano, una de las ventajas que tienes en las nuevas, en los nuevos tipos de aplicaciones es que ya manejas varios threads. Entonces, tú puedes crear una aplicación, lanzar un thread para que ejecute un proceso y mientras el thread principal continúa. Entonces se van realizando esas tareas en segundo plano, o sea, mientras el hilo principal interactúa, por ejemplo, con el usuario, en la partida de atrás está corriendo otro hilo, otro thread. Existen también frameworks para crear aplicaciones en segundo plano. Por ejemplo, puede ser tan simple como que agregues en un Windows Form un timer. Entonces en el timer le dices cada 1000 milisegundos, esto es en otras palabras, cada segundo, quiero que se ejecute este código, ¿no? Y entonces empieza a ejecutar, todo en el segundo plano y tu aplicación principal sigue interactuando con el usuario. Otro ejemplo son los file watcher o los observadores de archivos, que son componentes también que puedes utilizar en tus aplicaciones y que están vigilando cuando hay un cambio en algún directorio. Por ejemplo, puedes imaginarte una aplicación que esté ejecutándose y si detecta que llega un archivo en un directorio, que lo procese y que haga determinadas acciones, ¿no? Entonces también sería con un componente ahí en segundo plano. ¿Vale? Entonces es eso. Dice... ¿Por qué sale ese contador de las aplicaciones universales? Entonces está refiriendo aquí a ese contador que salió cuando hicimos nuestra aplicación Universal Platform. Esto es simplemente un contador, esto es en modo de depuración, para contar cuántos frames se está mostrando en un determinado tiempo. Ese contador puede ser deshabilitado, bueno, en modo release, o sea, en modo no de depuración, no aparece. Pero si tampoco quieres que te aparezca en modo de debug, te puedes ir al archivo app.cs que está ahí en la aplicación universal y ahí tienes una línea donde le dices si habilita o no habilita, ¿no? Pero es con fines de debug para ver cuántos frames se están mostrando ahí en un determinado momento.
Dice, pero el proyecto que acaba de generar Abigail mencionó que es para generar aplicaciones universales, pero únicamente para dispositivos con Windows 10. Sí, el hecho de que sean aplicaciones universales, sí, pero en el universo Microsoft. No aplicaciones universales en el universo, valga la redundancia, universo universal, ¿no? Sí, sí, no son universales, pero de la plataforma Microsoft. Sí, esto es, en otras palabras, todos los dispositivos Windows 10. Entonces, por eso le dice universales, porque funcionan en Windows 10 de escritorio, en Windows Mobile, que es el de los teléfonos, en Windows de Xbox One, en Windows Core, que es el para Internet de las Cosas, IoT, por eso se les dice universales, pero no se entienda como universales de que también para Android, también para iOS, no, solo para Windows 10, es de la plataforma universal de Windows. Bien, veamos. ¿Cuándo es mejor crear una aplicación frontend y una backend? Esta es una pregunta interesante. La respuesta es cuando sea necesario. Nos quedamos igual, ¿no? Una aplicación, si tiene que acceder a los recursos del servidor, entonces estás hablando de una aplicación back-end. Una aplicación que consuma los recursos del cliente, pues estás hablando de una aplicación front-end. La mayoría de las aplicaciones son una combinación back-end, front-end, ¿correcto? Hablando en términos de aplicaciones web, front-end con JavaScript, backend, en el caso de Microsoft, con C#. Entonces, casi siempre complementas. O sea, el front-end se comunica con un back-end. Así es como tradicionalmente funcionan este tipo de aplicaciones web. ¿Correcto? Muy bien. Pues creo que aquí no hay más preguntas. ¿Ya quedó la aplicación web o no? Bueno. Sería una gran ventaja, sería una gran ventaja que también pudiéramos utilizar SAML para el desarrollo de aplicaciones en VC. Entonces, lo que está haciendo Abigail es crear una aplicación. La va a hacer del lado del cliente. Definitivamente front-end sin back-end. Ok, me callaste porque yo les dije casi siempre se usa back-end y tú ya estás dando un ejemplo de que no es cierto. Bueno, Okay. Muy bien, muy bien. Entonces lo que está haciendo Abigail es una aplicación front-end con puro JavaScript y no va a utilizar recursos del servidor. O sea, sí. Bueno, solo para hospedar la aplicación, pero realmente pudiera ser una vil HTML. De hecho, es un HTML. Correcto, muy bien. Okay. Bueno. Script. Tú síguele mientras yo sigo comentando. Yo me imaginaba ahí una aplicación en VC y todo eso. Sí, la hice Pero con la bueno. estructura en VC, pero después dije yo, ¿para Ok, qué sí, quiero? tú sigue, adelante. Ok. Demuéstrame que sabes HTML, CSS y JavaScript. Ok, se me fue la inspiración. Ok, pesitos. Gatito, montar gatito. Lo que Abby está haciendo es crear una función JavaScript y esa sintaxis, pesitos, menor que, etcétera, es un elemento de un framework JavaScript. Para que no tengamos que escribir JavaScript plano, existen distintos frameworks. Uno de los frameworks más utilizados es jQuery. Los jQuery, a final de cuentas, son un conjunto de funciones JavaScript que nos facilitan las cosas. Entonces, ahí está utilizando la sintaxis de jQuery. Al ser un framework que alguien hizo, pues necesitamos incorporar ese framework a la página web. Entonces, vamos a ver acá.
Ok. A ver. Si me equivoco, me disculpa. Pero acá es en ADD. Vas a agregar tu framework jQuery. Ok. El signo de gato que puso Abito, sigue, aquí estoy respondiendo las preguntas. El signo de gato es una sintaxis típica del framework jQuery. Y ese símbolo perdón, el símbolo de gato, no. El símbolo de gato representa un ID de algún elemento. Si ahorita que nos muestre otra vez el código ABI, mientras agrega su framework, el jQuery. Ahorita vamos a ver okay. Si logran observar, tiene gato LBL result y arribita tiene un label cuyo ID es LBL result. Entonces la sintaxis pesos, paréntesis, comillas, gato LBL result se está refiriendo al control cuyo ID es LBL result. Por el otro lado, gato txtname se está refiriendo al control cuyo ID es txtname. Eso significa el gato, o sea, el identificador. Muy bien. ¿Ya quedó? ¿Ya se iba Creo que sí. a ejecutar? Según yo sí. Ok, bueno, adelante. Si no funciona, vamos a tomar acciones drásticas. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Ups. Ok. ¿Dónde está en el label? Ajá. Correcto. Los labels tienen text. Una de las cosas, tú sigue, mientras yo les platico. Una de las cosas que hay aquí con el DOM es que unos tienen text, otros tienen val, otros tienen HTML, otros tienen HTML, unos tienen text. Entonces, de repente hay que estarse acordando de todas las posibles propiedades que puedan tener, ¿no? Muy bien, bueno, mientras Avi hace que funcione su aplicación, si alguien tiene más preguntas. Lo que pasa es que alguien nos quiere pantallar aquí cómo depurar una aplicación en HTML. Ok, ¿No? sí. LBL ID result. Ok. Afortunadamente, la mayoría de los browsers pues cuentan con herramientas para el desarrollador. Por ejemplo, ahí en el Internet Explorer, presionando F12, pues aparece esa ventana de depuración que nos permite examinar distintos elementos del DOM, ¿no? Muy bien. Voy a copiar mi código ya para depurar. Correcto. Bien, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguien que tenga alguna pregunta. Ok, sí tengo acá. Función. Ok, parece que no hay preguntas. El clic.
Acepta. Ay, me equivoqué. Función, botón on click. ¿No está llegando a tu función? Lo puedes bindear también con jQuery. ¿Cómo vende? En el script. En el script. On click es la C, ¿no es mayúscula? No. Una de las desventajas que tenemos es que en el IntelliSense no está muy bueno en aplicaciones. Pero sí está llegando. Aplicaciones web. ¿Sí está llegando? Sí, sí está llegando. Entonces no encuentra mi LBL. ¿En el LBL Result? Ajá. TML. ¿Qué otra propiedad tenemos? No sé si no. Punto val. Es que es un label, ¿verdad? Igual. Cambiarlo por un día. Podría ser. El div que tiene inner HTML, ¿no? Div. Sí. Tiene acá inner HTML. Vamos a ver si ahora sí. Pues no. Y no. Qué barbaridad. Hay que hablarle a algún experto en JavaScript. Pero Vamos a ver, a lo mejor aquí ya nos están dando las respuestas. Vamos a jalarla. Dice, la temática del curso la seguiremos desarrollando sobre WPS, no sobre Windows Phone. No sé a qué se refiera. No entiendo eso de código del lado del cliente y código del lado del servidor. ¿Cómo lo puedo diferenciar? ¿Me puede explicar? Sí. En aplicaciones web, tú tienes código que es procesado en el servidor donde está hospedada la aplicación, pero también tienes código que es ejecutado en el navegador web. Entonces, en aplicaciones web podemos encontrar dos tipos de código. Aquel código que se ejecuta en el servidor y aquel código que se ejecuta en el lado del cliente. Entonces, esto es, digamos, la diferencia, ¿no? El código del lado del servidor utiliza los recursos del servidor, la memoria del servidor, el disco duro del servidor, todo del servidor. Y el código del lado del cliente, pues es el que se ejecuta precisamente en el navegador web, en el browser, y utiliza la memoria del cliente, el CPU del cliente, todos los recursos del cliente. ¿Correcto? Entonces, espero haya quedado más claro, ¿no? ¿No quiere? No. Dicen que pruebes con inner text. Inner text. Pero inner text es un método, ¿no? Inner text. Los 3 puntos antes de cerrar la etiqueta del script, ¿para qué es los 3 puntos antes de cerrar? No tengo 3 puntos.
Tengo punto y coma. No hay puntos. No hay puntos. Bueno. Cuando hagamos una aplicación de Windows la haremos en aplicaciones Windows, parte del curso aplicaciones Windows, ya no recuerdo, pero si hacemos aplicaciones Windows las vamos a hacer con SAML. Ok, vamos a ver. HTML. A ver. Ok. HTML. A ver. ¿Quiere o no quiere? No quiere. Son los nervios. Suprimir. Querías apantallarnos mostrando cómo se consulta, ¿verdad? Algo así. Ahí está. Hola. Bueno, pues ahora entonces explícanos brevemente el código. ¿El código? Este es un ejemplo de un código que se ejecuta del lado del cliente. Ujú. Ok. Acá pues igual tenemos nuestro evento, Ujú. que es cuando le dé clic, Sí, va a ejecutar esta función. sí, Acá tengo definida mi función, igual con el mismo nombre. sí. Y a mis etiquetitas, bueno, en este caso es un div, le voy a poner en su propiedad HTML, hola, más el valor de lo que tenga mi input de tipo text, que es donde ingresa. Correcto. Y listo. Ok, Y ya se ejecuta. Como es código JavaScript, pues ya Sí. se ejecuta. correcto. Bien. Bueno, la idea de este ejercicio es entonces, fue un pequeño ejemplo de código HTML. ¿Qué vimos en este pequeño ejemplo? Bueno, vimos que el código que hizo Abigail se ejecuta totalmente del lado del cliente. Ujú. Vimos también que en caso de que nosotros necesitemos ayuda, pues podemos contar con la herramienta de desarrollador que accedemos con F12. F12. Con esa herramienta nosotros podemos examinar distintos elementos del DOM, ¿verdad? Ujú. Podemos poner puntos de ruptura, podemos ejecutar comandos, podemos cambiar valores, etcétera, ¿no? También mostramos que cuando algo se nos olvida, cuando de repente no recordamos exactamente qué es lo que se tiene que poner, pues podemos recurrir a la documentación del framework que estemos utilizando, ¿no? En este caso, Abigail estaba utilizando el framework jQuery. Ujú. Entonces dice, no me acuerdo, entonces voy a buscar ahí en la documentación del framework jQuery y entonces puede encontrar información, ¿no? Entonces, prácticamente mostramos varias de las herramientas que disponemos nosotros como desarrolladores para crear los distintos tipos de aplicación, ¿no? Y con eso prácticamente estamos terminando la lección 2 del primer módulo, ¿correcto? Así es. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos por aquí en la próxima sesión. Muchas gracias, Abby, que descanses. Gracias. Nos vemos. Hasta Bye luego. bye.